Hola Dani, hola Fernando, hola a todos. Bienvenidos a la sección de videopodcast de POSCE, la revista de divulgación científica sobre crimen, ciencia y sociedad de la era post-COVID-19. Como sabéis, esta sección está dedicada a realizar videoentrevistas a criminólogos, juristas y otros científicos sociales sobre temas relacionados con la justicia penal y la delincuencia, con el objetivo último de acercar al público la opinión experta. En esta ocasión tenemos el placer de entrevistar al profesor Daniel Barona Gómez, catedrático de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Girona. Seguramente habrá pocos oyentes que no conozcáis a nuestro invitado de hoy, pero aquellos que no le seguís la pista de cerca, el profesor Barona es, como decía, catedrático de Derecho Penal y Criminología. Hasta hace muy poco también era magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Girona, ejerciendo como tal desde 2005. Su obra es lo bastante extensa como para que esta presentación se le quede corta, pero es autor de numerosos libros y artículos de investigación y dirige junto con Elena Larrauri la sección de criminología de la revista INDRE. Sus líneas de investigación son también diversas, van desde la parte general hasta la parte especial del derecho penal, pasando también por la investigación criminológica. Entre ellas destacan sus investigaciones sobre la eximente de miedo insuperable, el análisis empírico de la aplicación del derecho penal por parte de los tribunales y jueces en España, pero también desde hace algunos años viene constituyéndose como autor referencia en una línea de investigación muy específica, la de la opinión pública y la democratización del derecho penal. En esta línea de investigación, que podría decirse que en realidad comienza ya con sus trabajos sobre populismo punitivo por allá por el 2008, ha publicado diversas obras sugerentes e incluso, dada la tradición dogmática del derecho penal, algo provocadoras. Destaca especialmente su artículo en INDRE titulado Derecho Penal Democrático y Participación Ciudadana, su libro El debate ciudadano sobre la justicia penal y el castigo, publicado en Marcial Pons en 2016, y su obra más reciente e igualmente sugerente, Juez o jurado, un análisis a partir de los casos de mujeres maltratadas que se rebelan contra su tirano, libro sobre el que hablaremos hoy aquí. Así que muchísimas gracias, Dani, por aceptar nuestra invitación y por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a vosotros, evidentemente, por invitarme. Un placer. Si te parece bien, para romper un poco el hielo, en primer lugar, ¿qué te lleva a interesarte por esta línea de investigación, la de la democratización del derecho penal y sobre todo adoptar el enfoque y la posición tan concreta que adoptas? Bueno, esto arranca, como tú bien has dicho, de varias investigaciones que hice hace años en el tema un poco más de política criminal, el desarrollo de la política criminal moderna. Y aquí lo que yo observé es que en la doctrina penal y criminológica comparada, digamos, existía como una línea mayoritaria que diagnosticaba la situación actual del derecho penal con expresiones como populismo punitivo, deriva punitiva, punitivismo, etcétera. Es decir, había un diagnóstico mayoritario, por así decirlo, de que estábamos yendo hacia un derecho penal cada vez más expansivo y un derecho penal que no nos gustaba. Y a la vez ese diagnóstico también luego señalaba como uno de los principales causantes de esta deriva punitiva que, digamos, mayormente se enjuiciaba negativamente, pues identificaba como uno de los focos fundamentales o agentes que había contribuido a este estado de cosas la ciudadanía, los partidos políticos y la ciudadanía, como diciendo que el derecho penal, digamos, se había dejado llevar por las demandas ciudadanas de mayor punitivismo y que esto era lo que explicaba, digamos, el actual estado del derecho penal, ¿no? Profundizando más en la cuestión, luego vi que efectivamente una gran parte de la doctrina penal y criminológica identificaba así el problema, lo que decía es que la solución estaba en aislar el derecho penal, por así decirlo. Aislar el derecho penal y la política criminal y situarla, como había sido antaño, en manos de expertos, en una élite experta, los penalistas, los ilustrados, y a estas personas son las que digamos, les teníamos que dejar que actuasen en su ámbito de expertise, de sabiduría, y que si eso y lo hiciéramos, pues digamos el derecho penal evolucionaría mucho más favorablemente. Pero junto a digamos, junto a esta solución, que es la solución que la doctrina penal llama la solución tecnócrata o la solución aislacionista del derecho penal, también en la doctrina penal y criminológica se puede ver cómo en los últimos años también a la vez surge una corriente totalmente contraria que lo que dice es que no, que la solución al derecho penal actual y a su evolución no está en, digamos, aislar el derecho penal de la ciudadanía, la opinión pública, sino al revés. Que el problema del derecho penal es que es un derecho penal que, digamos, se ha construido mayormente en contra de lo que realmente
demandan y piden los ciudadanos del derecho penal, ¿no? Y que, por lo tanto, la solución no está en aislar el derecho penal, sino a la inversa, en profundizar en la democratización del derecho penal. Entonces, había como estas dos líneas de pensamiento y yo, investigando esta cuestión, obviamente, al final me situé y me sitúo en todas estas obras en la línea de pensamiento que piensa que la solución no estriba en aislar el derecho penal y tratarlo como una especie de política aislada de los ciudadanos, sino que la solución estriba en profundizar en mecanismos de democratización del derecho penal. Y esta es la idea un poco que intento defender en mis libros. Evidentemente, aquí hay mucha cosa que explicar tras de sí, ¿no? Porque cuando los que defendemos esta posición hablamos de tener en cuenta la opinión pública, siempre aquí hay que hacer, evidentemente, el matiz de que cuando se habla de opinión pública no se habla de un sondeo de opinión en un diario o cualquier tipo de opinión pública, ¿no? Sino que cuando se habla de profundizar el derecho penal, una línea democrática y una línea de opinión pública, siempre aquí hacemos una remisión a un sistema de democracia deliberativa, opinión pública deliberativa, es decir, obviamente no se trata de seguir lo que cualquier ciudadano encuestado de cualquier manera opina. Esa es una cuestión que obviamente hay que dejarlo clara. Pero ya digo que investigando sobre esta cuestión de la evolución de la política criminal, pues me encontré con esas dos grandes corrientes actuales de pensamiento, aislar el derecho penal o democratizar el derecho penal, y yo claramente me sitúo en la segunda línea y de aquí mis investigaciones. Bueno, Dani, muchas gracias de nuevo, la verdad, por estar aquí con nosotros. Aparte de todo lo que ha dicho Ana, perdón, en su presentación, para Ana y para mí en particular, pero para todo Crímina eres uno de nuestros favoritos y hemos trabajado juntos y estás siempre en muchas de nuestras investigaciones presente y por tanto de verdad es un placer que estés aquí en Poste. A mí me llama la atención en eso que estás diciendo, es decir, quería preguntarte, porque efectivamente siempre hay como una especie de planteamiento dicotómico, ¿no? Hay un poco de falacia dicotómica en esa visión, siempre es o participación nula o participación absoluta, cuando, como bien sabemos, en ningún momento, sobre todo en las visiones que son o que entrarían dentro de lo que se habla de democratización del derecho penal, en ningún momento tampoco se plantea bueno, puede haber algunos que sí que planteen también una posición excesivamente simplista y participativa a todos los niveles, pero no tiene por qué ser así. La pregunta, por tanto, que yo te haría es decir, si cuando tú hablas de la participación ciudadana dentro del derecho penal y de la democratización del derecho penal, si eso supone también incluir algunos límites, es decir, si tiene límites y cómo se articulan ellos. Pero antes de esa pregunta, lo que te diría es otra, para que enlaces las dos preguntas, a ver si puedes, que es, ¿por qué crees tú que la mayoría, sobre todo de la doctrina penal y de los que nos dedicamos a la dogmática penal o nos hemos dedicado y hacemos política criminal y comentamos críticamente, digamos, los que están dentro de la visión de expertos, pero también el mundo judicial, por ejemplo, o el mundo del derecho en general, ¿crees que hay un miedo a la participación ciudadana? ¿Crees que es porque creen que eso va a suponer eliminar completamente algún tipo de límite? ¿O cuál crees que es la razón? ¿Crees que hay ese miedo a la participación ciudadana o no es así? Es decir, y en ese caso, ¿se relaciona eso con esa visión simplista de que sería decidir el derecho penal sobre la base de encuestas y todo se convierte en lo que diga la ciudadanía va a misa de forma simplista? Sin más límite. No sé si nos quiere reflexionar un poco sobre eso. Bueno, yo te diría que yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí que existe cierto miedo. Yo creo que sí que existe cierto miedo desde los ámbitos que tradicionalmente pues ¿A qué? ¿Miedo a qué? Yo creo que hay parte de miedo que es un miedo, yo diría, si quieres, por así decirlo, benigno o bien intencionado, y hay otra parte de miedo que yo creo que es un miedo directamente corporativista. Creo que hay una parte de miedo benigno en el sentido de que hay gente, hay catedráticos, yo he hablado con catedráticos de Derecho Penal, con jueces que sinceramente creen, porque es la visión que normalmente los medios de comunicación nos dan,
que la ciudadanía es una masa sedienta de sangre y que si estos asuntos importantes los dejásemos en manos de los ciudadanos, acabaríamos colgando a los delincuentes en la plaza pública. Y creo que hay una parte de miedo que ya digo que es bien intencionado, benigno, de gente que realmente pues esta visión de la ciudadanía ha calado en ella. Cuando hablas con ellos y les explicas los experimentos que se han hecho en muchos países de opinión pública deliberativa, de debates deliberativos, de que les explicas que opinión ciudadana no es que lo primero que a uno se le ocurra en un sondeo telefónico, ¿vale? Como opinión pública, cuando les explicas esto, puedes un poco intentar paliar esos miedos. Pero ya digo que ese miedo es un miedo bien intencionado. Luego hay otro miedo que yo creo que también es real, que es un miedo que yo diría más bien corporativista, y es que tenemos que ser conscientes de que, claro, aquí cuando hablamos de democratizar el derecho penal, hablamos en definitiva de trasladar poder de unas instituciones tradicionales muy fuertes a otra institución, no diría, pero a otro sector, ¿no? Hablamos de transferir el poder de decidir las sentencias en el jurado claramente de los jueces a ciudadanos particulares. Entonces, es igual que en la justicia restaurativa. La justicia restaurativa, que también para mí es un fenómeno propio de la democratización del sistema penal, aquí hay un colegio corporativo muy claro, los abogados, por ejemplo, que no tienen ningún interés o poco interés en esto, y porque lo que estamos diciendo es aquí, bueno, ustedes van a dejar gestionar los conflictos y se van a gestionar de otra manera, ¿no? Entonces, esa idea también de cambiar la gestión de los conflictos, de democratización, también aquí hay una parte, yo creo que de miedo, legítimo o no, pero de miedo de ciertos sectores muy poderosos, judicatura, abogados, todas estas burocracias que hemos creado durante siglos de administración de justicia, y estos sectores, yo creo que ahí hay un miedo que es un miedo, yo diría, corporativo, de decir, bueno, ¿y qué va a ser de nosotros, no? ¿Qué va a ser de nosotros? La historia del jurado en España también es muy clara, ¿no? Si uno lee los debates parlamentarios, ahí se veía que había parte de esas dos cuestiones, ¿no? Como se fue nuestro legislador, si queréis luego entramos, nuestro legislador fue muy quirúrgico y cuidadoso a la hora de instituir el jurado, no solo en los delitos que le ha dado competencia, que son muy pocos, sino cómo ha creado, cómo funciona el jurado. Aquí lo que se observa es que se introdujo de una forma muy cuidadosa, yo creo un poco por todos esos miedos. El miedo a que, bueno, tenemos una judicatura muy potente y el miedo a que esto, a ver cómo van a reaccionar los ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que hay esos dos miedos que pululan por allí y es una cuestión que hay que tener en cuenta. Y luego en cuanto a la cuestión de los límites, a ver, esto es una cuestión difícil porque, claro, cuando hablamos de derecho penal siempre todos pensamos, ¿no? Pues los límites constitucionales, ¿no? El derecho penal, pues el castigo humano y todos estos límites que están, digamos, un poco límites constitucionales clásicos que están, digamos, por encima de cualquier decisión que se pueda tomar. Lo que pasa es que esto también a su vez es un poco el pez que se muerde la cola, porque esos límites constitucionales, yo, en una visión de la democracia deliberativa fuerte, te diría, pero esos límites constitucionales los tiene que decidir también la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, lo que han hecho en Islandia, que han hecho una democracia, una constitución deliberativa, en Islandia agruparon, no sé cuántas eran, 300 personas para promover una nueva constitución del país y lo hicieron ciudadanos corrientes, ¿no? Porque cuando la Constitución dice se prohíben tratos inhumanos y degradantes, la cuestión vuelve a ser lo mismo. Bueno, ¿y quién decide que son tratos inhumanos y degradantes? ¿Lo decide una élite ilustrada de jueces académicos penalistas o lo decide la propia ciudadanía deliberativamente? Entonces, por eso, yo diría que también en la cuestión de los límites, también en los límites debe ser la propia ciudadanía que establezca sus propios límites. Y, claro, bueno, no voy a intervenir yo, pero sí, efectivamente, claro. Sí. Bien, estamos de acuerdo. Sí. Ana, perdona, ¿qué ibas a decir? Sí, bueno, antes de entrar en tu nuevo libro, más centrado ahora en la participación ciudadana en la aplicación del derecho por medio de la institución del jurado, quizás sí que hay una pregunta que a mí en particular me gustaría hacerte aprovechando esta oportunidad. Tu obra precedente, la del debate ciudadano, trata de demostrar de alguna manera, ¿no? O al menos da como algún tipo de esperanza a que la deliberación de alguna manera es posible.
¿no? Que es posible a través de ella conseguir que aquellos que deliberan obtengan la propia información, ¿no? De la deliberación necesaria pues, para poder decidir y que por medio de este proceso se deshacen de ciertas creencias, mitos y sesgos que los podría convertir, simplificándolo mucho, en, digamos, no aptos para tomar decisiones en un ámbito tan sensible y emocional como es el derecho penal. Que este proceso se produzca es precisamente lo que los teóricos de la democracia deliberativa entienden que es lo que tiene que pasar, es decir, que se trata de uno de los mejores métodos epistemológicos para llegar a consensos sobre los que basar la toma de decisiones, ¿no? Y se ha dicho que en realidad, bueno, esto ha sido, en concreto, tu trabajo de investigación ha sido también criticado por, diríamos, académicos escépticos de la democracia deliberativa, y se ha dicho que en realidad ese cambio de opinión que pueda tener lugar en ese debate, en ese proceso deliberativo, ese cambio de opinión que pueda tener el ciudadano, por ejemplo, en el caso de tu investigación, ese cambio que sufren los participantes en su opinión con respecto a la justicia, podría venir a significar no que las personas legas tengan la capacidad para tomar decisiones en derecho penal, sino que precisamente lo que se muestra es que es posible manipularlos para que acaben tomando la decisión que alguien quiera en un momento determinado. ¿Tú qué responderías a esa crítica? Bueno, que los ciudadanos pueden ser manipulados, eso es indiscutible. Es decir, todas las campañas de marketing publicitario y todas las campañas en las elecciones, las campañas electorales, no son sino un intento, obviamente, de convencer, manipular a la opinión pública. O sea, es indiscutible que, evidentemente, se puede manipular la opinión ciudadana y los ciudadanos. Por eso, mi respuesta a esta crítica es que la clave, aquí lo que los críticos yo creo que pierden de vista, es que la clave es el proceso. La clave es el proceso o mejor dicho, el procedimiento. La democracia deliberativa lo que te da en realidad es un procedimiento. Lo que te dice es, tienes que respetar escrupulosamente un procedimiento que tiene como elementos claves la información, la reflexión en conjunto y el debate público en conjunto. Lo explica Fishkin en su libro, ¿no? Pues si, por ejemplo, vas a hacer un ejercicio de democracia deliberativa sobre en un país cuál va a ser la política energética, evidentemente tienes que dar información neutral en el sentido de que tiene que venir el representante, él lo explica que lo hizo en Texas, ¿no? El representante de la energía eólica que venga y explique los pros y los contras de su energía. Luego el representante de la energía solar, el representante del carbón, el petróleo, lo que sea. Es decir, es obvio que tú has de garantizar un proceso en el cual la información que se da al ciudadano sea lo más neutral y objetiva posible. Para que el ciudadano luego con todos los inputs, uno defenderá su posición, otro defenderá su posición, pues debata, reflexione conjuntamente, cuestione a los expertos y llegue a una decisión, ¿no? Por ejemplo, si en España, que a mí me gustaría hacerlo, pero esto vale mucho dinero y no me han dado dinero para hacerlo esto todavía, ¿no? Que si en España hiciéramos un ejercicio de democracia deliberativa para discutir la prisión permanente revisable, pues deberíamos invitar a expertos defensores de la prisión permanente revisable que nos expliquen cuáles son los argumentos a favor de la prisión permanente revisable y luego defensores expertos en contra de la prisión permanente revisable para que expliquen los argumentos fundamentales en contra de ello, ¿no? Y lo que dice la teoría de democracia deliberativa es que la clave es este procedimiento en el cual el ciudadano, tras recibir información lo más neutral posible, obviamente, sobre pros y contras de una u otra política, de una u otra decisión, pues conjuntamente, debatiendo, reflexionando, llega a una solución. Entonces, por eso digo, esto es manipulación, este proceso es manipulación, no es manipulación, es un poco al revés, es convertir, lo que hace la democracia deliberativa es la ficción de convertir a los ciudadanos en un momento de sus vidas, en un contexto determinado, en expertos de ese tema. Y que tomen la decisión, obviamente, sabiendo del tema, porque lo que en realidad es sorprendente es que a un ciudadano se le haga una encuesta telefónica por teléfono preguntándosele por la prisión permanente revisable, como se hace tantas veces, a ciudadanos que no tienen ni idea de cómo funciona la justicia penal, ni idea de la que es la prisión permanente revisable. Lo sorprendente es que eso valga como opinión pública, se piense que es opinión pública esa pseudo-opinión o ese impulso público que obtenemos ahí. Por tanto, yo creo que no es, insisto, la clave es el procedimiento. Lo que la democracia deliberativa te dice es, tienes que garantizar este marco procesal, este procedimiento, para que los ciudadanos tomen esa decisión, obviamente, tras debate, reflexión y discusión conjunta. Y yo decir que
llamarle esto manipulación yo creo que es totalmente equivocado. Sí que se puede manipular si uno hace un ejercicio y no llama a todos los expertos. Claro, si yo hago un ejercicio de democracia deliberativa y como estoy muy en contra de la prisión permanente, solo invito a expertos que están en contra de la prisión permanente revisable, pues evidentemente alguien podrá decir que lo que yo estoy haciendo es manipular a la ciudadanía para que... Entonces, alguien lo que tiene que estar muy atento es que efectivamente se cumplen las condiciones procedimentales para que realmente estemos en un ejercicio objetivo y neutral de deliberación, reflexión y debate. Has puesto el ejemplo de la prisión permanente revisable y has explicado, digamos, cómo, digamos, podría o debería hacerse. El problema es que, claro, eso es complicado. Es decir, efectivamente, lo que tú planteas es complicado. Lo fácil podría decirse, perdón, lo fácil podría decirse bueno, hacer la encuesta y de inventarse en la encuesta que hay un 80% de gente. Perdón un segundo. Perdón, ¿eh? Yo no sé si me va a volver a llamar mi mujer otra vez. Esperemos que no, pero voy a tener el teléfono aquí para ir apagando cada vez. Eso sería lo fácil. Y es efectivamente lo que se hace. Como sabes, nosotros hemos estudiado además cómo sí es fácil, digamos, manipular según cómo se hagan las preguntas, etcétera, etcétera. Pero también es fácil lo otro. Hay otra forma de hacerlo fácil, que es directamente decir, no, es que la prisión permanente revisable está mal. Decirlo así, sin preguntarle a la gente. Es decir, ya no digo sin cómo habría que preguntar a la gente, pero ¿no crees que también, es decir, es una postura cómoda la que se adopta cuando se pretende que, es decir, a ver, está claro que se tiene que poder desde la Constitución establecer que haya determinados límites, que con una interpretación es posible llegar a determinar ellos sin preguntarle absolutamente a nadie. Pero este es un buen caso en el que no está nada claro que el Tribunal Constitucional vaya a resolver de la forma, y sin embargo hay muchos que ya han asumido directamente, ahora está, por ejemplo, el caso también está pasando en Colombia está la discusión, el Constitucional ha sido claro en Colombia y ha dicho qué tal, pero la cuestión es decir, no entra dentro de lo razonable allí donde no esté claro lo que diga la Constitución, que en el proceso de qué vamos a castigar y con qué vamos a castigar y de qué forma, no ignoremos a la población, aunque eso suponga algo complicado y algo difícil como lo que tú estás planteando. Pero a la vez de aquí vendría la siguiente pregunta. ¿Es escalable realmente un proceso deliberativo? Porque el problema que yo le veo yo sí creo que realmente es más legítimo. Pero, ¿qué pasa con la escalabilidad? Es decir, ¿cómo haces un proceso? En Islandia es posible, en Islandia es broma, pero en España o en Colombia, ¿cómo haces un proceso deliberativo en decisiones tan cruciales como estas? Sí, eso es cierto. O sea, la primera parte de tu pregunta yo te diría, sí, para mí, evidentemente, los que defendemos la teoría de la democratización diríamos, sí, hay que estar dispuesto a aceptar las decisiones que tomen los ciudadanos, aunque fuese eventualmente una prisión permanente revisable. Siempre insisto que se hiciera en un foro que realmente sea democracia deliberativa. Hemos de estar dispuestos a aceptar lo que de allí realmente salga. El tema de esto como se hace practicable, efectivamente es un problema porque una de las críticas fundamentales a la democracia deliberativa es que es utópica, es que esto está muy bien, esto es fantástico y suena muy bien, pero para una isla, ¿no? Para una isla o para una comunidad muy pequeña, pero esto cómo funciona en países de millones y millones de habitantes. Bueno, aquí es donde entra Fiskin y su famosa libro y su famosa idea de la encuesta deliberativa, que él la tiene registrada y que precisamente lo planteó en su día como un intento de superar este problema de factibilidad, ¿no? De hacer efectiva la democracia deliberativa, proponiendo un sistema que él dice, si se respetan determinadas reglas, metodológicamente podemos estar seguros o cuasi seguros de que ese mini público que participa es representativo del resto de la población
y que si el resto de población estuviese en las mismas circunstancias, recibiese la misma información, decidiría lo mismo. Yo el problema que le veo aquí es que el resto de población acepte eso. Es que esto se tendría que explicar muy bien. Claro, imaginémonos que decimos, mira, vamos a tomar una decisión muy importante como esta, prisión permanente revisable, vamos a hacer un sorteo entre 300 ciudadanos al azar en España, representativos de todas las edades, razas, condición laboral, bla, bla, bla. Vamos a hacerlo esto, y esto habría que explicarlo muy bien, para que el resto de gente que no participa aceptase que el resultado de allí sería equivalente a lo que ellos mismos, si hubieran participado, hubieran decidido. Esta es la parte, yo creo que sería más difícil, convencer al resto de población de que lo que salga de allí es representativo de lo que otros como él hubieran también la solución que hubieran tomado. Este yo creo que es el problema que tendría, el problema de que el resto de población, que en la que no participe, obviamente acepte esto. Pero bueno, yo creo que en un sistema de democracia deliberativa ya asentado, en el que estos ejercicios de democracia deliberativa fuesen regulares, yo creo que esto finalmente acabaría pasando, ¿no? Como en Islandia aceptaron que 300 personas escribiesen su constitución, así de fuerte, ¿no? Y lo aceptaron, ¿no? Y en otros países también creo que Irlanda del Norte también tiene ahora una comisión constitucional que funciona de esa manera, también por sorteo. Me parece que ahí son 100 ciudadanos elegidos al azar, que fueron los ciudadanos que deliberaron sobre qué aspectos de la ley de su país les parecía que debía cambiarse, y lo primero que hicieron fue decir que lo del aborto no estaba bien, y a raíz de eso se hizo el referéndum en el país sobre el aborto. Y eso vino de una comisión constitucional formada por ciudadanos anónimos. Ese modelo a mí me parece más factible, pero es decir, pero a la vez, es decir, comparado con otros modelos, no sé si estás siguiendo lo que está pasando en Chile, por ejemplo, con la reforma constitucional. Lo de Chile yo no sé cómo acabará, pero es muy distinto, muy... Sí, claro, por eso insistía antes, que el procedimiento es clave. Aquí sí. el procedimiento es clave. Es clave el procedimiento para que no te digan que manipulas, para que no te digan que en realidad está sesgado. Es clave ser muy transparentes con el procedimiento, explicarlo muy bien, enseñarlo muy bien, para que realmente esto sea creíble, que efectivamente es un ejercicio legítimo, digno de democracia deliberativa. Bueno, porque obviamente la tentación del poder de cooptar este tipo de democracia está ahí. Vamos al libro. Vamos al libro, sí. Vamos al libro, que teóricamente, enséñalo tú, Ana, que tienes el mío, que me lo has tomado prestado. Aquí está publicado en Atelier y es de hace muy poquito, en realidad, ¿no? Tendrá unos meses, no tendrá más. Sí. Enséñalo a la cámara. Aquí está. Fue Un libro torturado. que se lee fácil, no tiene muchas páginas. ¿Nos haces una pincelada del mismo? Sí, si queréis os explico un poco el origen del libro, ¿no? El libro parte un poco, bueno, de estas ideas que yo hace tiempo que vengo junto con otro sector de la doctrina defendiendo, esta idea de democratización de la justicia penal, y yo defiendo esa idea tanto en la creación de la ley penal, política criminal, como en la aplicación de la ley penal, porque aquí hay que decir que hay autores, por ejemplo, Jerry Poyes es un insigne defensor de la participación ciudadana en la política criminal y, sin embargo, reniega totalmente de la participación ciudadana en la aplicación de la justicia penal. A mí me parece que eso presenta alguna incongruencia, y yo por eso siempre he dicho que si defendemos la participación ciudadana ha de ser todo el trayecto, todo el camino, ¿no? Entonces, por eso yo soy partidario también de esos ejercicios de democratización y participación en la aplicación de la justicia penal. Entonces, aquí la institución que enseguida viene en la mente cuando hablamos de participación ciudadana es el jurado, ¿no? Y yo me acuerdo hace años en Alicante, ¿no?, dando una charla sobre esto, y creo que fue la catedrática Carmen Juanatey, creo que fue ella que en la discusión me dijo, bueno, sí, pero esto del jurado, los jurados en realidad son muy punitivos porque la gente tal. Y claro, yo ahí le tuve que responder y tuve que decir, es que no lo sé, quizás sí, no lo sabemos. El problema que nos encontramos en España, en este y en otros muchos ámbitos, como vosotros sabéis, en la criminología, es que no tenemos investigación empírica, no teníamos investigación empírica ninguna sobre el jurado en España. Y démonos cuenta de que el jurado tiene 25 años
25 años de historia ya en nuestro país, una institución en principio que decide nada más y nada menos que delitos como el homicidio, y sin embargo yo me encontré con que no había ninguna investigación en España sobre cómo había funcionado el jurado, y por tanto yo cuando me preguntaron eso no supe que, dije, bueno, esto no lo sabemos, entonces eso me dejó ahí un poco intranquilo y entonces pensé, cuando pueda, cuando tenga tiempo, haré una investigación sobre esta cuestión, y eso es un poco el origen del libro. El origen del libro es decir, bueno, todos los que critican la participación ciudadana diciendo que los ciudadanos son muy punitivos, bla, 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 vamos a verlo en una institución concreta, vamos a verlo en el jurado cómo funciona. Y además nuestro jurado tiene una peculiaridad así un poco rara, pero que es apasionante para la investigación criminológica, que es el tema ese que sabéis de que nuestro jurado tiene competencia para enjuiciar el homicidio, pero solo el homicidio consumado. El legislador pensó que aquello que os decía, ¿no? Hay que introducir el jurado muy poquito a poco, no le vayamos a dar muchos delitos, a ver si va a hacer destrozos, ¿no? Y entonces pensó en el homicidio, pero dijo, ostras, el homicidio, pero bueno, el homicidio, ¿qué hay menos? Hay menos homicidios consumados, bastantes menos que homicidios intentados en nuestro país, ¿no? Y entonces le dio competencia para enjuiciar los homicidios consumados, pero los homicidios intentados, homicidios asesinatos, intentados, no van a jurados, sino que van, digamos, a competencia normal de la justicia profesional, esto es normalmente a la audiencia provincial, territorialmente competente. Entonces esto es una peculiaridad, pero a la vez es muy interesante porque nos permite analizar casos que podemos pensar que son, digamos, estructuralmente idénticos, que hay la misma historia detrás y que la única diferencia es, lo sabemos, el azar final que puede explicar que una bala alcance o que el puñal atraviese o no atraviese una arteria. Sabemos que esto son muchas veces cuestiones de azar, lo que determina un homicidio intentado y consumado, y podíamos ver cómo en casos estructuralmente iguales decidía el jurado o decidía la justicia profesional. Entonces esta fue un poco la idea del libro, pero claro, para no estudiar todos los homicidios, que era algo un poco inabarcable, me centré en una constelación muy concreta, que es la constelación de las mujeres maltratadas durante años, que finalmente acaban rebelándose, intentan acabar o acaban con la vida del maltratador, ¿no? Esto que en la doctrina alemana se conoce como el Haustyrannenmord, ¿no? La muerte del tirano del hogar. Pues esta es una constelación de casos que yo vi bastante determinada, bastante clara, para poder ver cómo trataban estos casos el jurado, cuando la mujer, digamos, de la manera que había efectuado la acción, conseguía matar al marido maltratador, versus la justicia profesional cuando, por las razones que fuera, el marido finalmente se salvaba y no moría. Y esta fue un poco la idea del libro, ¿no? Testar una de las críticas habituales a la participación ciudadana, el hecho de que son más punitivos, pues ver en una consideración concreta de casos si esto era verdad o no era verdad. Bueno, no, luego vamos a preguntar por lo que descubrí, a ver, el gran titular del libro y el gran, digamos así, el resultado corto del libro es que, digamos, las audiencias provinciales en primera instancia en nuestro país, en ningún caso han absuelto a la mujer maltratada que intentó matar, que no llegó a matar, intentó matar al marido maltratador. En ningún caso la han absuelto. Y sin embargo, en 7 casos juzgados por el jurado, en 7 casos, el jurado sí que absolvió a la mujer que había hecho, digamos, algo más grave, porque estamos insisto, ante un homicidio, un asesinato consumado. Es decir, los casos que van al jurado son más graves por la simple razón de que son consumados y, sin embargo, en el jurado sí que se había absuelto en 7 casos a la mujer maltratada que se rebelaba contra el marido maltratador y nuestra justicia profesional, las audiencias provinciales en primera instancia, jamás en los últimos 20 años, porque mi investigación es del año 2000, hice una investigación de todas las sentencias sobre estos casos de los años 2000 a 2019. Pues en estos casi 20 años, insisto, en 7 casos jurados habían absuelto a la mujer, en ningún caso las audiencias provinciales absolvieron a la mujer. Este es el titular o el gran resultado que evidentemente en primera línea es sorprendente y por eso el libro se estructura sobre la idea de expliquemos esto
cómo se vehicula, cómo absuelve el jurado, cómo no absuelve la justicia profesional, y tratemos de explicar por qué. Claro, ¿conoces el libro, vamos, la tesis de una compañera, una profesora de Colombia que se llama María Camila Correa, que la Sí, tesis se la dirigió Fernando Fernando Molina? Molina. Sí, Fernando Sí, Molina. y se la dirigió Fernando, que es legítima defensa en situaciones sin confrontación, la muerte del tirano de casa. Yo, bueno, conocí a Camila hace mucho tiempo, una profesora fantástica, y le he leído y le he escuchado algunas cosas. Claro, ahí hay, es decir, aparentemente una cuestión técnica, ¿no? Que es cómo se interpreta todo el tema de, pues en este caso, las posibles justificaciones y en este caso la posible legítima defensa, o en determinados casos algunos pueden plantear un estado de necesidad, etcétera, etcétera, con los criterios además de la legítima defensa tan estrictos, tal y como tal. A mí siempre me ha interesado mucho de tu investigación. Yo el libro no me lo he leído todavía, te lo reconozco y me culpabilizo, por ello me fustigo, porque me apetece mucho, lo he seguido, Tengo yo. y además porque lo tienes tú, claro. Pero es verdad que he seguido la investigación, pero siempre me ha parecido muy interesante. Una de las cosas que yo más he discutido con Ana, que es que es decir, yo siempre he intentado adoptar una posición un poco mixta en esto de la democratización y en concreto con la aplicación, porque creo que hay un punto técnico, es decir, hay un punto de vista técnico de sistematicidad, que es lo que te aporta al final la dogmática penal, todo, es decir, por mucho que haya tenido sus efectos negativos, también tiene unos efectos digamos, o aparentemente positivos, y que yo creo que lo han sido, ya no solo de restricción, aparentemente de restricción de la penalidad y del punitivismo, pero también de tecnicidad, de sistematicidad, de objetividad, de intentar que las cosas vayan por el cauce. Y sin embargo, es verdad que en los resultados empíricos, claro, no ha habido posibilidad de interpretación o de tal. ¿Por qué? Pues quizá porque la legítima defensa no dé y toda la población esté equivocada y técnicamente se hayan saltado la posibilidad de aplicación de tal, o quizá lo técnico no es tan importante. ¿Entiendes por dónde va mi pregunta? Y me parece que esto es muy interesante, porque a lo mejor estamos poniendo todo el acento en la cuestión dogmático-técnica, y a lo mejor esa cuestión dogmático-técnica tiene que ver también con cómo interpretamos las cosas, pero eso no es en sí un problema también. No sé si no entiendes un poco por dónde va Sí, mi sí, reflexión. sí, a ver, lo que el libro, y ya digo, primero intento, en el libro lo que hago primero es intentar explicar, bueno, cómo se articula esto, ¿no? Porque en Estados Unidos sería mucho más complicada la investigación. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos el jurado dice culpable o inocente, punto. No tiene que motivar la decisión. Es el poder que tiene el jurado americano, que es realmente un jurado puro, es, imaginaos que es un jurado que dice culpable o inocente y no motiva. Sin embargo, como ya os decía antes, nuestro legislador fue muy cuidadoso a la hora de instituir el jurado en España, y a pesar de que en la teoría es un jurado puro, yo creo que el jurado español es un jurado en realidad escabinado, mixto. ¿Por qué? Porque el jurado español está muy sujetado por varias instituciones procesales que existen en la ley del jurado, que son, en primer lugar, el deber de motivar. El jurado español, los jurados deben motivar el veredicto. Es una garantía Luego, técnica. el objeto del veredicto. El jurado español no solo responde lo que se llama, es decir, al jurado se le da lo que se llama el objeto del veredicto, en el cual constan toda una serie de preguntas que redactan las partes y que finalmente decide el magistrado presidente. El magistrado presidente es el que redacta conjuntamente con las partes el objeto del veredicto. Y aquí está, entre comillas, la trampa y la sujeción al jurado, porque el magistrada presidente, después de ver todo el juicio, va a hacer unas determinadas preguntas al jurado. Y evidentemente, cuando tú haces las preguntas, estás diciendo al jurado lo que tiene que contestar y lo que no tiene que contestar.
Entonces, esto es una brida fundamental al jurado en nuestro país que lo sujeta mucho, ¿no? Y además está otro tema que es el tema de las instrucciones al jurado. El jurado también recibe instrucciones. Entonces, el jurado debe motivar, contesta unas determinadas preguntas y además recibe unas determinadas instrucciones, ¿no? Entonces, es, como ya digo, en realidad, más que un jurado puro, nuestro sistema yo creo que es un jurado bastante escabinado o mixto porque hay una intervención del magistrado o magistrada presidente bastante grande a la hora de conformar el veredicto, ¿no? Pero esto tiene una ventaja y es la ventaja es que uno puede leer en los objetos del veredicto y puede leer en las motivaciones, y eso es lo que yo hice en el caso, ver cómo, por ejemplo, los jurados habían motivado la absolución de estas mujeres que tras años de maltrato en una noche de tensión normalmente o en una circunstancia a veces de confrontación, a veces no de confrontación, pues acababan con la vida de su marido maltratador. Y lo que yo observé es que había dos grandes vías. Hay una vía efectivamente vinculada a las eximentes, pero no a la legítima defensa. Nunca ningún jurado ha absuelto a una mujer por legítima defensa, sino que se ha vehiculado por una eximente a la que yo tengo mucho cariño, como sabéis, que es el miedo insuperable. Cuando se ha absuelto a una mujer en estas circunstancias aplicando una eximente, ha sido la eximente de miedo insuperable. Pero la otra gran vía a la que se ha recurrido para absolver a las mujeres, a la que han recurrido los jurados, es dogmáticamente interesantísima, apasionante, Fernando, que es la falta de dolo. La falta de dolo. Es decir, muchos jurados lo que se han encontrado es que en una situación en la que normalmente, imaginaos, una noche de tensión, que el marido llega borracho a casa, queriendo tener relaciones sexuales con la mujer, la pega, la mujer coge un cuchillo para intentar defenderse, el marido se la abalanza y se clava el cuchillo en una arteria o en la barriga y alcanza un órgano vital, el jurado, muchas circunstancias, y después, y continúo. Y una vez pasa esto y el marido se está desangrando, la mujer lo primero que hace es llamar a la policía, llamar a la ambulancia para que vengan a socorrer al marido. Pues en estas constelaciones que son muy habituales, insisto, situación de tensión, puñalada en el fragor de la tensión y llamada a la ambulancia, en estas situaciones, en estas constelaciones, muchos jurados han dicho intención de matar. Claro, el tema de matar. ¿Cómo me convences aquí? Sin embargo, esto es muy curioso dogmáticamente porque aquí los tribunales nunca han dudado. No, claro. Los tribunales esto ni se lo plantean. ¿Por qué? Porque nosotros porque quizás el problema es el concepto de dolo que no es intuitivo. Porque nosotros hemos construido los dogmáticos y hemos sido entrenados en eso en la facultad y después de la facultad, a pesar de que a todos nos costó mucho entenderlo, pero nosotros hemos sido entrenados en el dolo eventual. Sí, sí. No, es que dogmáticamente, claro, dogmáticamente es el dolo y la intención es irrelevante. Eso, es decir, no te puedes imaginar cambiar la cabeza de Ana lo que me costó, hasta el punto de que no lo conseguí. Pero efectivamente llama, es decir, es un tema interesantísimo porque es lo que acaba de decir Ana y si quieres continúa tú. Nuestra construcción de dolo, que yo sigo pensando que es la correcta, es contraintuitiva. Es decir, por lo menos conforme a la concepción social de lo que debe ser dolo. Es decir, el típico caso que yo le ponía siempre a Ana de guardia civil con su cuñado y tal, y no sé qué, con el disparo que están haciendo y tal, y que Ana sigue diciendo que eso no es dolo. Claro, efectivamente, es posible que, es decir, debamos reflexionar sobre si ese concepto de dolo se corresponde con el concepto de dolo que tiene la sociedad y si a efectos de legitimidad, es decir, podemos seguir pensando que la población es más punitiva cuando en realidad estamos utilizando un concepto que lleva a un mayor punitivismo y que no se corresponde con lo que la sociedad piensa que se debería aplicar. Sí, esto sería un experimento muy bueno de estos de Robinson, de intuiciones de la justicia, que yo creo que si lo hiciéramos, la intuición de la justicia es que, digamos, el dolo, el peor dolo de primer grado es cuando hay la intención demostrado tal, pero que el dolo eventual es una figura ahí límite que probablemente... Esto cuando quieras ya, es decir, cuando quieras, Ana, Dani, cuando queráis nos sentamos, porque esto no es difícil de hacer y sabes que Ana lo ha trabajado muy bien.
Sí, Pero bueno, en exacto. todo caso, Yo estoy sí, sí. convencido que saldría porque el jurado demuestra eso, ¿no? Y en el libro pongo muchos ejemplos porque se podría criticar, bueno, es que lo fácil es decir, es que los ciudadanos no entienden lo que es el dolo. El dolo, esto es una cosa de la leche que a nosotros los Sí, dogmáticos nos ha costado 1000 años y esto es la leche y ¿cómo lo van a entender los ciudadanos? Pues invito a quien piense eso, invito a que lea el libro porque, ya digo, como el jurado, esto es la ventaja que tiene nuestro sistema, y el es jurado posible que no lo ha entiendan. de motivar. Es extraordinaria, son extraordinarias las motivaciones que encuentras en veredictos del jurado, cómo motiva la falta de dolo y dices, muchas veces dices, es que tienen razón. Es que lo raro es que los tribunales, y en el libro hay ejemplos de sentencias que dicen tranquilamente que había dolo eventual cuando la mujer lo primero que hace es llamar a la ambulancia para que salven al marido. ¿Cómo no se tiene en cuenta? ¿Cómo puedes decir que tiene intención directa de matar cuando lo primero que hace es llamar a la ambulancia para que lo salven? A ver, esto, Porque alguna relevancia. por dónde ha atacado, por qué tipo de arma ha utilizado, se ha objetivado hasta Exacto, tal punto. exacto. Lo que en el libro digo es que Claro, lo que yo quería decir el concepto es que detrás de la tecnicidad, perdona. no, no, es que el concepto de dolo eventual que nosotros hemos creado se ha quizá tecnificado tanto que es un instante en la mente de la persona. Es el instante arma, zona de cuerpo. Y sin Pero embargo, el detrás de la jurado, tecnicidad cuando uno ve Cuando hay uno ve política. cómo delibera el jurado no delibera instantáneamente. El jurado delibera holísticamente todo el caso, desde el inicio hasta el final lo tiene en cuenta. Y sin embargo, el dolo eventual casi te dice, bueno, lo que en la sentencia se ve clarísimo. Zona del cuerpo, arma. Un arma blanca, una zona del cuerpo vulnerable, dolo eventual de matar y punto. Sí, Y se no, acababa eso. simplemente quería decir que detrás de la tecnicidad y de cualquiera de estas cuestiones técnicas hay política. Es decir, hay una decisión política respecto a qué queremos que sea dolo y qué no queremos que sea dolo. Es decir, Sí. entonces, quizá yo sigo pensando que el dolo es lo que es y sigo pensando tal, pero la cuestión es, ¿puedo yo decidir por los demás? Es decir, ¿y quién tiene la responsabilidad finalmente de establecer qué es lo que es el dolo? En casos en los que además, y aquí las consecuencias son inversas, porque aquí resulta que es la dogmática la que está aplicando más pena conforme a la visión que tiene. La dogmática que además se ha extendido a los jueces, es decir, porque aquí no es una cuestión de la academia, sino... Perdona, Ana, seguimos, aunque yo creo que estamos llegando al final, no Sí, sé. aunque yo me echaría, vamos, el Sí, yo resto también me de... echaría toda la tarde. Pero sí quedan poquitas preguntas. La próxima que te iba a hacer es que, a ver, que está relacionada con, asimismo, con, digamos, con tu motivo de hacer este libro y que más o menos has explicado por encima, pero sabemos que el jurado existe en España, tiene unas características muy concretas y sus competencias se dan en unos determinados supuestos. ¿En qué medida, en este sentido, crees que es necesaria una defensa a través del libro de esta institución? Es decir, ¿es necesaria la defensa ahora porque quizás su legitimidad esté poniéndose en duda o porque quizás quieras defender que precisamente por lo que has comprobado en la investigación debería incluso de aplicarse a más supuestos, a tener más alcances y por tanto reducir la justicia profesional, o cuál es el punto precisamente de mostrar que un jurado en estos casos es más benévolo que la justicia profesional? Bueno, a mí, como os decía, me interesaba este caso para refutar esa crítica usual a la participación ciudadana de que es más punitiva y todo esto. Creo que con eso se demuestra y obviamente, mi idea y la idea que hay detrás del libro es que el jurado debería extenderse mucho más de lo que está previsto en la ley española. Eso está claro que, es decir, el libro ha de leerse como una defensa del jurado. No creo que esté atacado, precisamente. Lo que pasa es que es invisible. Lo que creo que sí que es una institución invisibilizada, que los penalistas no le han dado ninguna importancia, ni se preocupan por él, ni nadie. Es una institución invisible y que lo que yo creo que es que hay que revitalizar. Yo precisamente siempre lo digo. Yo, en mi función de magistrado suplente, muchos años que llevo, yo unos casos que siempre he dicho que para mí estos casos deberían llevarse a jurado, y más con todo lo que ha pasado en los últimos años, yo creo que los casos de agresiones sexuales deberían llevarse a jurado. ¿Por Wow. qué?
Sí, yo soy un firme defensor de ello. ¿Por qué? Porque cuando yo he sido juez en un tribunal en este tipo de casos. En este tipo de casos, creedme, muchas veces no hay ninguna cuestión técnica difícil. Hay la palabra de uno, la palabra de otro y quién miente. Entonces, cuando nosotros los juristas no hemos sido entrenados para detectar quién miente ni quién no miente. No sabemos de esto, no sabemos psicología del testigo, no sabemos de esto, no. Y a veces deliberando con mis compañeros te encontrabas a ver que me lo he creído, no me lo he creído. Es cierto que hay intentos por parte de la magistratura de salir de esta dicotomía de creerse o no creerse, pero yo creo que esto es una cuestión de que epistemológicamente, evidentemente, 9 ojos primero ven más que 2. No es una cuestión técnica. Y segundo, en estos tiempos que hay, en los que los límites precisamente de la libertad sexual, los límites del consentimiento, todo esto está en discusión, insisto, debe ser la propia sociedad la que, jurado tras jurado, decida cuáles son esos límites. No han de ser unos jueces ilustrados que ni hemos sido entrenados ni sabemos, porque yo el libro siempre lo digo, yo lo escribo, no ha de leerse una crítica no ha de leerse como una crítica contra los magistrados ni contra nadie, porque yo he sido magistrado muchos años y yo sé lo que es eso. Y muchas veces yo lo he dicho, es que yo me siento que no tengo muchas veces las competencias ni las habilidades para enjuiciar estos casos y que un jurado lo haría igual o mejor que yo. Entonces yo creo que, evidentemente, el libro ha de leerse como una defensa de la institución y que debería ampliarse. Y yo lo tengo clarísimo, todos los casos de agresión sexual son un claro para mí candidato a que esto se... ¿Cambiarías el sistema de jurado? Es decir, ¿darías más libertad, irías más a un jurado puro? Es decir, yo en eso, es decir, yo desde que te he leído y te he escuchado, es decir, digamos, moderado mi juicio crítico al jurado y estoy más en tu línea. Pero pienso que el sistema de jurado español a mí me gusta. A mí me parece un sistema bueno, porque yo sí creo que hay elementos de tecnicidad que están bien incorporados en el funcionamiento de este sistema prácticamente escabinado que hay. ¿Tú, en cambio, cambiarías, irías a un sistema más puro? Yo creo que habría que repensar lo del objeto del veredicto, porque, y lo he visto en la práctica, he ido a algunos jurados y tal, y yo creo que el objeto del veredicto encorseta demasiado al jurado. Creo que esto habría que darle una vuelta. Las instrucciones creo que están bien, que el magistrado o magistrada dé unas instrucciones generales y específicas al jurado está bien, pero yo creo que el objeto del veredicto, tal como está regulado en nuestro sistema, encorseta demasiado al jurado. Lo está teledirigiendo demasiado. Y yo creo que eso, después de 25 años, hay que dejar de tratar a los ciudadanos como menores de edad y que si no se les dice exactamente lo que deben decidir, pues van a... Entonces, yo el objeto del veredicto, ya digo, el objeto del veredicto es algo que yo creo que habría que cambiar. ¿Has visto la última temporada de una serie de televisión que se llama The Good Fight? Ostras, no. De televisión, ¿no? Bueno, Es de Netflix, ¿no? es de, bueno, ahora está en Movistar. Puede ser que esté en Netflix también, no lo Yo sé. la veo en Netflix. O en Amazon. Pues The Good Fight es una serie de televisión que fue como la continuación o el spin-off de una serie que se llamaba The Good Wife, que estaba muy bien, una serie muy buena. Y The Good Fight, en la última temporada, si no la has visto, debes verla. En la última temporada se plantea no tanto la proliferación de jurados, como que ante el colapso de la justicia por tema COVID y por otras cuestiones, de repente surgen jueces sin formación, ciudadanos que montan juicios en callejeros, es decir, juicios en la calle, detrás de una copistería, montan juicios. Te la recomiendo porque es una reflexión muy interesante sobre la justicia, sobre la democratización de la justicia, sobre lo técnico, etcétera, sobre el derecho. A ver, es una serie de televisión, es un show, se les va absolutamente la pinza, pero creo que por eso es muy divertido y te lo recomiendo, creo que te gusta. Me apunto a la recomendación. Sí, yo creo que, es decir, yo recomiendo o sea, que todo el mundo se compre el libro y que se lo lea, pero yo creo que, o sea, cualquier persona que viese
que viese esta entrevista y fuese un tanto escéptica. Es decir, porque yo creo que en el imaginario colectivo todavía está esa imagen de la ciudadanía como, ¿no? Es decir, que quiere en realidad penas vergonzantes, ¿no? Que si se puede ir a la plaza del pueblo mejor, etcétera. Yo creo que la primera pregunta que a cualquier persona le vendría a la cabeza enseguida hacerte, y por eso me gustaría hacértela, es el tema de los errores del jurado. Es decir, porque en Estados Unidos, es decir, se sabe que ha habido bastantes condenas erróneas, la más famosa, pues hay muchas famosas, pero bueno, decíamos, bueno, es que en el caso de Estados Unidos es... También, porque la más famosa es una absolución. Claro, la más famosa es la de O.J. Simpson. Decía claro, antes estábamos hablando de que sí, que es verdad que en Estados Unidos tenemos un sistema completamente distinto, etcétera, y que en ese sentido, pues, podría incluso, pues, explicarse por ahí. Pero bueno, aquí en España también hemos tenido algún caso, como el que ahora se va a poner más de moda todavía a raíz de que han salido un par de documentales de este caso, y es el caso de Dolores Vázquez, que fue, pues bueno, fue condenada en un primer momento por un jurado popular. Entonces, claro, no sé si aquí cuál sería tu opinión o cuál sería más bien tu contestación a esa crítica, porque me parece que es la más fácil de hacer, ¿no? De decir, bueno, si le confiamos a gente que no entiende el derecho o que no entiende las garantías y no las protege y no las ve en la misma medida en la que lo ven los jueces profesionales, lo que puede dar lugar son a errores judiciales tan palmarios como el de este caso. Bueno, mi contestación a esta crítica sería muy simple. Es decir, yo no defiendo al jurado porque es una institución perfecta. Mi defensa del jurado no es vamos al jurado porque el jurado es una institución perfecta que lo que dice va a ser 100% la verdad. El jurado, como decía algún autor, el jurado no es una institución diseñada para encontrar la verdad. No, el jurado es una institución pensada para democratizar la justicia penal. Yo defiendo el jurado no porque sea una institución infalible, sino porque es una institución más legítima democráticamente que los, digamos, la justicia profesional tal como la tenemos diseñada. Lo defiendo por eso. También hay una contestación fácil también a esta crítica, y es que esto presupone que los jueces profesionales nunca se equivocan. Pero seguro que los jueces profesionales se equivocan más o menos en las mismas tasas que el jurado. Y la última contestación es que, y esto lo sabemos por investigaciones americanas, es que cuando el jurado se equivoca normalmente absolviendo. Es decir, hay una investigación, un libro americano ya antiguo, pero seminal, que investigó más de 3.000 decisiones del jurado y que demostró empíricamente que los jurados tienen un umbral de presunción de inocencia más altos que la justicia profesional. Y entonces, en esta investigación se demostró que había en torno a un 70% de coincidencia entre la decisión del juez y la del jurado, pero en el porcentaje de casos que no coincidían juez o jurado, normalmente era porque el juez condenaba y el jurado absolvía. Porque el jurado tiene un umbral de presunción de inocencia más alto que un juez, ¿de acuerdo? Entonces, quiero decir, normalmente, si alguien es un defensor acérrimo de la presunción de inocencia, si alguien cree firmemente aquel refrán, ¿no? Aquel principio que dice más vale, ¿no? Un culpable en la calle que 10 inocentes, 100 inocentes, tal, ¿no? Si uno cree firmemente en eso, en realidad tiene que ser un defensor del jurado, porque ya digo, el jurado, aunque obviamente tiene sus errores, esos errores serán mayoritariamente absolviendo que no condenando, ¿vale? Pero insisto, yo no defiendo al jurado porque sea infalible, yo defiendo el jurado por su legitimidad democrática. Bueno, pues ha sido un gusto y un placer. Es verdad que se nos queda corta. Habíamos dicho anteriormente... preguntas en el tintero, ¿eh? Se han quedado muchas preguntas en el tintero, pero ¿cuánto llevamos? ¿Una hora? Sí, no, llevamos ya una hora. Una hora, sí.
Bueno, pues Dani, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Animamos a todo el mundo a que se lea este libro. En POSE lo vamos a hacer más. Creemos que se están publicando cosas muy interesantes y que más allá de las recensiones más académicas, creemos que es interesante pues divulgarlo de esta forma. Así que nada, que tengas mucho éxito en el libro, que vendas muchos ejemplares, sabes que vivimos de eso y que tengas mucho éxito para pagarte las vacaciones en no sé dónde y ahora en serio sigue en esa línea y nos vemos pronto. Ya tienes la invitación a hacer la nueva investigación, aunque sabemos que no paras y que estás haciendo cosas muy interesantes. También os animo a que publiquéis alguna cosa, Steven y tú, de lo nuevo que vais a hacer en mini paper para hacerlo en cortito, que hay cosas muy interesantes. Y a todos los demás, pues muchas gracias por estar y por seguir esto en POSE. Esperemos que os haya interesado, pero os recomendamos que para que realmente os interese el tema, os leáis este libro y no os perdáis de vista este magnífico y fundamental autor que es Daniel Barona. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Un placer y a vuestra disposición.